Emilio Ordiz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Empezamos el episodio de esta semana contigo porque vamos a hablar de la economía que nos espera en España en 2024 y no sé si me atrevería con una exageración, quizás estoy exagerando mucho, pero es que casi la economía española antes de pasar por Madrid pasa un poquito por Bruselas. Bueno, un poquito no, pasa bastante. Todos nos acordamos del rescate bancario y aquellas negociaciones en esa etapa 2010, 2011, 2012. Y ahora no es que hayamos vuelto a lo mismo, pero la foto no, o sea, lo que es la base de la foto no ha cambiado. Hay que ir a Bruselas a negociar, igual que se negociaron los fondos de recuperación, pues se negocian, en este caso, las reglas de gobernanza económica, que es el nombre, por así decir, oficial, para nosotros reglas fiscales, que es más corto y se entiende mejor. Claro, luego hablaremos, evidentemente, con Alba, con Fran, con Lidia, sobre la economía española, veremos cómo nos afecta. Pero antes de nada tenemos que saber cuáles son esas reglas del juego. Y es que no hace demasiado se aprobaban estas reglas fiscales, o dicho de otra manera, unas reglas fiscales que ya existían, pero que durante unos años habían permanecido, no sé si dormidas, Emilio sería un buen término, pero ahora se activan para 2024 y sobre todo, Emilio, lo que queremos empezar este episodio es contigo entendiendo qué es lo que cambia, qué va a pasar a partir de ahora. Realmente venimos de 3 años, casi 4 incluso, de unas reglas fiscales suspendidas para que la gente lo entienda. Lo básico de las reglas fiscales son los límites de déficit y de deuda, que lo que nos vienen a decir es que un Estado miembro de la Unión de la Eurozona no puede superar el 3% de déficit respecto al PIB ni el 60% de deuda pública. ¿Qué pasaba con estas reglas? Primero, que en su momento nadie las cumplía. De hecho, si nos vamos a los datos los resúmenes trimestrales de todos estos años, Alemania sí que las pudo cumplir en algún momento, Países Bajos, Bélgica, Francia, pero la inmensa mayoría de países nunca han cumplido las reglas fiscales. ¿A dónde se va ahora? Ahora se va hacia una reforma, porque la alternativa a una reforma era reactivar estas mismas reglas fiscales que para la mayoría de voces en Bruselas se habían quedado completamente anticuadas. Y más si, como estamos ahora mismo, estamos en una fase en la que la inversión estatal y la inversión pública es muy superior a la que probablemente nos esperábamos antes de la pandemia. ¿Cómo será la reforma? Bueno, en un primer momento lo que se pretende hacer es ser un poquito más flexibles con los límites, pero que esa flexibilidad vaya acompañada de un cumplimiento. Es decir, lo que no quieren los Estados miembros y lo que no quiere la Comisión Europea es que la flexibilidad en las reglas de déficit y deuda se convierta en una carta blanca. Esto lo habrá que ir aterrizando una vez que conozcamos más detalles de la reforma, pero básicamente el llamamiento general es que las reglas fiscales no sean algo estandarizado, sino que cada país, en base a sus condiciones de déficit de deuda y de Producto Interior Bruto, pueda tener mayor o menor presión respecto a estas normas. Supongo que eso se hace porque, como tú decías, muchas veces no se cumplían estas reglas. Lo que no sé es, sí, ya sé que habría que ir más al detalle en la reforma, pero ¿qué es lo que habitualmente pasaba o qué puede pasar si no las cumplimos? Porque luego hablaremos de España, veremos cuál es nuestra situación, pero ¿qué podría pasar si no cumplimos? Había en las actuales que están suspendidas o en las antiguas, si damos por hecha la reforma, se recogía un sistema de sanciones a los Estados miembros incumplidores, pero era un camino hacia la sanción que era difícil, ¿no? El Estado miembro podía excusar muchos matices para no tener que ser sancionado. Ahora, esa es otra pata que parece que va a estar en la reforma, lo que dice Bruselas y lo que parece que, como digo, van a cerrar los Estados miembros es, vale, flexibilidad, pero la flexibilidad provoca que si tú dentro de esa flexibilidad no cumples, las sanciones sean automáticas.
porque básicamente, resumiéndolo mucho, no te podemos dar todas las facilidades y luego no hacer nada si no aprovechas esas facilidades. ¿Cómo se van a ejecutar esas sanciones? Todavía no lo sabemos. Esto es un poco como todo. Si llegado el caso hay sanciones automáticas, pues cuando se ejecute la primera diremos, vale, esto va a funcionar así. Al final hay un componente también de ensayo-error en este tipo de, de temas, porque también la Unión Europea puede estar abierta a ir retocando el nuevo sistema si ven que los Estados miembros están por la labor y no sale adelante la reforma como esperaban. No sería la primera vez. Oye, y en esta situación en la que se aprueba una reforma, no sé si a nivel de países más o menos tenemos la misma fotografía de los últimos años, unos frugales que quieren ser más estrictos, un sur quizá pidiendo más flexibilidad, no sé si esto ha sido un poquito lo que hemos visto o lo que está por ver. Es una foto parecida, pero claro, la situación económica, y esto parece que no tiene nada que ver, pero a la hora de ir a negociar influye bastante. La situación económica que ahora tiene Alemania no es la que tenía la Alemania de Merkel en el 2010, que sí que le permitía, digamos, dar lecciones, ¿no? De cómo se tiene que llevar adelante una economía de un Estado miembro de la Unión Europea. Como siempre, Francia y Alemania son los que cortan el bacalao. El acuerdo general, al final, parte de un acuerdo entre Francia y Alemania que llevan ya algunos días alineados, así que no debería haber demasiados obstáculos, pero como te decía antes, al final la reforma se va a escribir negro sobre blanco en un papel, pero no vamos a poder estudiar esa reforma hasta que no esté en funcionamiento, hasta que no la veamos en la práctica. Mm. Entonces, evidentemente todavía no podemos hablar estrictamente, pero si, como vamos a seguir con el episodio hablando de esto, y antes de preguntarte por otra cuestión importante, que es bueno, pues es el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, antes de preguntarte por eso, entonces, por lo que sabemos de momento que nos quedamos con el tema de la deuda pública y el déficit, ¿o ha habido alguna noticia, alguna cuestión en esta reforma que también debamos tener en cuenta? Las claves son cómo se apliquen las normas de deuda y déficit, si al final se adapta esos dos porcentajes que hasta ahora eran estándar, eran para todos los mismos, se adaptan a cada país, es decir, tenemos, por así decir, 27 o 19, que son los países del euro, 19 normas fiscales diferentes, y después cuánta rapidez hay en la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Yo me fijaría sobre todo en esas dos patas que al final son un poco las que van a marcar las dinámicas. Perfecto, y ahora seguiremos comentándolo por supuesto en el resto del episodio con Fran, con Alba y con Lidia, pero deja antes de despedirte que te pregunte por eso, por lo de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones. No sé hasta qué punto es importante, no es la institución de la que estemos todo el día hablando, así que ¿hasta qué punto tiene importancia ese nombramiento? Bueno, no parece una institución importante, pero sí lo va a ser en el futuro, porque el Banco Europeo de Inversiones, lo dice el propio nombre, lo que hace es gestionar las inversiones para proyectos estratégicos dentro de la Unión Europea. Eso en un escenario en el que vamos cada vez más hacia, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser el Euromed o como lo queramos llamar, el proyecto energético Francia, España, Portugal, del que tanto se habla y que tanto cambia de nombre. Bueno, pues el Banco Europeo de Inversiones, su labor es precisamente lanzar dinero para este tipo de proyectos, con lo cual parece que va a ser una institución bastante estratégica, sobre todo en la próxima legislatura, a partir de las elecciones de junio. Claro, esto es como todo. No conocíamos el Banco Europeo de Inversiones, ahora que lo va a presidir una española, lo vamos a conocer un poquito más, pero es un salto importante para Claro, Calviño. pero así en corto, o sea, esto que lo presida Nadia Calviño es algo, quiero decir, no sé, va Pedro Sánchez allí, le puede pegar un guiño, irán más inversiones hacia España, No, ¿es algo así o no? mm, la realidad es que no debería ser así. No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. A lo mejor se alinean los astros y resulta que los mejores proyectos los presenta España. A ver,
cantaría. Ya, claro. Eh, pero, pero no, pero en realidad es importante para España tener ahí un cargo de responsabilidad. Tenemos ahora una vicepresidencia del Banco Central Europeo con Luis de Guindos. Ahora vamos a tener a Nadia Calviño en el BEI y vamos a ver después de junio quién, quién se queda con el cargo que nos corresponde en el reparto en las instituciones, en el resto de instituciones. Pues interesante, empezamos el episodio y contigo, Emilio, para poner un poquito de contexto de lo que viene de Bruselas, estas reglas fiscales. Ahora seguimos con Alba y Fran comentando cómo esto lo aterrizamos aquí en España y por supuesto también con Noelia Casado. Emilio, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos, eso sí, la semana que viene, último episodio del año, así que no nos faltes. Gracias, Adri, un abrazo.